El desarrollo de máquinas capaces de imitar el pensamiento humano, superarlo e incluso llegar a ser autoconscientes es, hasta ahora, algo que solo forma parte de la ciencia ficción. Es cierto, la tecnología, los descubrimientos científicos y las aplicaciones a los diferentes campos o materias del ser humano traen consigo avances y mejoras tanto para nuestro ser como para el entorno que nos rodea. No obstante, los peligros y los nuevos retos también se acercan. Para algunos, el panorama tecnológico actual augura un futuro próximo en el que la tecnología podría convertirse en uno de los mayores peligros para la humanidad, ya que además de los beneficios también traerá peligros, como poderosas armas autónomas o nuevas formas para que unos pocos opriman a los muchos. Traerá una gran disrupción a nuestra economía y en el futuro esta tecnología podría desarrollar una voluntad propia, una voluntad que estaría en conflicto con la nuestra. Yo soy el documentalista y esto es la inteligencia artificial. La independencia de las máquinas. Imagina un escenario en donde un androide casi indestructible decida acabar con la mayoría de los seres humanos tan solo porque estima que existe una sobrepoblación de gente y que por lo tanto representamos una amenaza para nosotros mismos. Pues bien, los niveles tecnológicos actuales ya plantean dilemas éticos aterradores, tales como si los aviones teledirigidos militares u otros sistemas robóticos deben ser diseñados para usar fuerza letal contra objetivos sin participación humana directa. Las máquinas programadas pueden reaccionar con mayor velocidad y precisión que un operador humano, pero aún así son capaces de cometer graves errores sin que la intuición y los prejuicios humanos guíen la toma de decisiones. Estos problemas se intensificarán si la inteligencia artificial se incorpora a dichos sistemas, introduciendo motivos independientes que pueden ser completamente impredecibles o estar en conflicto directo con las intenciones humanas. Además, si una máquina se sale de control y comete errores, ¿quién pagaría el daño? ¿Quién sería el responsable de los sucesos? Defectos en la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial aprende por medio de la información que existe en Internet, entonces esto puede representar un peligro, ya que no toda la información que existe en la web es correcta. Un robot podría, de alguna manera, llegar a estudiar primero la Biblia antes que un libro de ciencias y humanidades. En este caso, el robot aprenderá primero lo que dice en Deuteronomio 11 al 12. Si riñeren entre sí dos hombres, y el uno empezare a luchar con el otro, y queriendo la mujer del uno librar a su marido de las manos del más fuerte, metiere la mano y le agarrare por sus vergüenzas, hará cortar la mano de la mujer, sin moverte a compasión alguna por ella. Pero por supuesto que nadie quiere robots maléficos cortando manos por ahí, ¿verdad? Ahora imaginemos si este robot estudiara primero un libro sobre la guerra, sobre sadismo, si estudiara a los principales dictadores del mundo. Definitivamente nada bueno saldría de ahí. Transformando el mercado. La incorporación de la inteligencia artificial cambiará drásticamente el concepto de trabajo de la humanidad. Desde la era industrial,
La tecnología de cualquier tipo hace inevitablemente obsoletos muchos trabajos y crea nuevas oportunidades en campos emergentes. La inteligencia artificial ofrece un futuro en el que las máquinas realizan tareas en nuestro hogar, permitiendo a las personas llevar una vida de ocio. El economista John Maynard Keynes predijo una semana laboral de 15 horas para el 2030. Con los niveles de población actuales, todos los aspectos de la sociedad requerirán una drástica revisión tanto cultural como económica si la automatización llegara a crear un cambio tan drástico en la forma de pasar nuestros días. Inteligencia artificial automejorada. Una amenaza significativa de la inteligencia artificial es si elige usar las habilidades ya mejoradas para crear máquinas de un poder cognitivo aún mayor. Las generaciones avanzadas de inteligencia artificial podrían funcionar tan por encima de los seres humanos como nosotros por encima de las pulgas. E incluso es muy posible que lleguen a evolucionar más allá de la capacidad humana para entenderla. En este resultado, las reglas de la vida tal como las conocemos hoy en día cambiarían para siempre, ya que no habría forma de predecir si la inteligencia artificial decidiría coexistir o ser hostil hacia nosotros. Ciberterrorismo artificial. Una computadora que hackea a otras computadoras y se vuelve una especie de cerebro descentralizado a nivel mundial con un nivel de procesamiento enorme que podría en un abrir y cerrar de ojos hackear cualquier servidor importante, dejar sin corriente eléctrica a ciudades enteras, sin agua, sin comunicación, sembrar caos en las bolsas de valores del mundo, lanzar un ataque global e inutilizar todos nuestros celulares. Un acontecimiento de esta magnitud definitivamente nos enviaría directo a la Edad Media y solo podríamos valernos de tecnología mecánica que no requiera una conexión o circuitos integrados. Protección extra. Cualquier discusión seria sobre la inteligencia artificial debe tomar en consideración las amenazas potenciales y cómo manejarlas. La inteligencia artificial puede ser estrictamente regulada por reglas que efectivamente conecten el comportamiento benevolente en robots autónomos, como lo imaginó el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov en 3 leyes de la robótica. La competencia humana natural probablemente conducirá al desarrollo de modelos ilimitados de inteligencia artificial, por lo que incluso tales salvaguardas podrían no ser suficientes para controlar un escenario aterrador si éste se produce. Gente sin trabajo. Actualmente nos encontramos en un punto en el que los robots se están haciendo cargo de algunos de los trabajos que la gente solía hacer. Sin embargo, los robots tienen que ser reprogramados y cada vez que se necesita un cambio, tienen que ser reconfigurados. Ahora, imagina una inteligencia artificial que pueda adaptarse a las diferentes demandas del lugar de trabajo. El sistema podría desempeñar el papel de varias personas de forma flexible y eficiente e incluso podría reducir los costes laborales generales de una industria en particular. Una máquina de este tipo puede amenazar el trabajo de muchos profesionales en ciertos campos porque una tarea que era realizada por varias personas ahora requiere de una sola máquina para hacerlo. Por supuesto, todo esto está en el futuro ideal. Pero una sociedad como esta, que tuviera máquinas que pudieran reemplazar a cientos o incluso miles de trabajadores, no sería algo conveniente. Es solo cuestión de tiempo que estas máquinas se vuelvan más inteligentes y ya no necesiten ser supervisadas o instruidas para realizar sus tareas. La pérdida de nuestra esencia. Como seres humanos, siempre nos hemos enorgullecido de ser una de las especies más inteligentes del planeta. Nosotros, por supuesto, hemos usado esto a nuestro favor comprometiéndonos con la ciencia y la innovación. Pero, ¿qué sucede cuando hay una entidad más inteligente que nosotros que tiene mejores respuestas a nuestras preguntas más difíciles?
Con una inteligencia artificial de este tipo, no habrá necesidad de trabajar para resolver los problemas. Una verdadera inteligencia artificial que haya pasado el test de Turing y haya demostrado ser capaz de pensar como un humano, tendrá más capacidad para resolver problemas complejos de la que nosotros jamás podríamos tener. Ya no necesitaríamos investigar e innovar. La necesidad de ir a la escuela tal y como la conocemos hoy en día podría desaparecer. La gente no sentirá la necesidad de ser creativa o de hacer avances por sí misma, porque habrá una poderosa inteligencia artificial cuyo trabajo es ocuparse de tales problemas. Elon Musk dijo: "Recuerden mis palabras, la inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las armas nucleares". Desconexión humana. ¿Has oído hablar de los chatbots? Son sistemas de softwares que pueden simular potencialmente una conversación real con una persona de una manera que parezca humana. Es un término más simple. Softwares que pueden chatear con la gente. A través de la inteligencia artificial, los chatbots pueden desarrollarse para ser tan naturales como sea posible en el procesamiento del lenguaje humano y en la comprensión de los significados contextuales de los mensajes que reciben. Bueno, pero ¿cuál sería el problema con eso? Pues bien, para las personas con ansiedad social, los chatbots de conversación pueden ser un escape de las interacciones sociales. Incluso puede volverse adictivo y las relaciones sociales de las personas pueden verse afectadas. Un chatbot inteligente con capacidades de procesamiento del pensamiento naturales similares a las de los humanos podría llenar el vacío de soledad que muchas personas pueden tener en un momento dado. La inteligencia artificial será capaz de tener una interacción de tipo humano y, como tal, la gente puede no ver la necesidad de tomar la iniciativa para conocer personas reales. Conclusión. Actualmente, la inteligencia artificial promete solucionar muchos de los problemas de la humanidad. Es un campo que está en auge y con buenas posibilidades, algunas de las cuales aún están por descubrirse. Sin embargo, también deberíamos hacer un esfuerzo por reconocer algunos de los problemas que pudieran surgir con la inteligencia artificial. En la medida en que el campo de esta tecnología tiene muchas ventajas, algunos de sus efectos negativos son demasiado evidentes y debemos prestarles atención. Una persona sabia dijo una vez que, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Así es que ya lo sabes. La próxima vez que le escribas un WhatsApp al documentalista y este te responda, existe la posibilidad de que, en realidad, estés hablando con una inteligencia artificial. Yo soy el documentalista. Esta fue la inteligencia artificial. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.